¿Cómo es posible que el mismo filósofo inspirara tanto la violencia de Hitler como la compasión de los pacifistas? Esta pregunta es desconcertante y debería, porque revela una verdad incómoda. La línea entre el bien y el mal no pasa entre ideologías, sino que atraviesa a todo ser humano. Y esto también es cierto para los grandes pensadores de la historia. En este vídeo exploraremos uno de los nombres más enigmáticos y controvertidos de la filosofía: Arthur Schopenhauer. Un hombre que vio el mundo como un lugar impulsado por el sufrimiento, donde la voluntad humana, ciega e incontrolable, nos arrastra como marionetas hacia el dolor y la destrucción. Pero aquí está la paradoja. Esta misma filosofía que veía el sufrimiento como la esencia de la existencia, también se utilizó para predicar la compasión, la paz y la renuncia al ego. ¿Cómo puede ser esto? Este video es una inmersión en las profundidades del alma humana. Entendamos cómo un solo pensador sirvió de brújula tanto para el odio como para la misericordia. Y más, averigüemos qué dice esto sobre ti, sobre tus elecciones y sobre tu futuro. Si alguna vez te has sentido dividido entre la luz y la sombra, si ya has percibido en ti un lado que desea lo mejor, pero también un impulso que sabotea, critica, juzga y destruye, este video es para ti. Así que deja el like, suscríbete al canal y comparte este contenido con alguien que esté en crisis existencial o busque entenderse mejor a sí mismo. Porque al final del día, lo que ignoras de ti mismo termina controlándote. El mundo es mi representación. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer no quería entretener, quería despertar. Pero el despertar que proponía no era ni alegre ni motivador. Fue casi un puñetazo existencial. El mundo, según él, está dominado por una fuerza irracional, ciega e insaciable: la voluntad. Esta voluntad no busca la verdad, la bondad o la felicidad. Solo desea, consume y destruye. Por eso no veía la vida como un don, sino como una prisión de sufrimiento, donde el nacimiento no es una bendición, sino el comienzo de una tortura. Y aquí comienza el abismo. Una filosofía tan radical que puede interpretarse como liberadora o como justificación del nihilismo más cruel. Schopenhauer creía que toda acción humana está motivada por deseos inconscientes e irracionales. Por lo tanto, no hay libertad real. Los seres humanos actúan como esclavos de sus impulsos, incluso cuando piensan que están tomando decisiones racionales. Esta visión del mundo como sufrimiento constante ha tocado la fibra sensible de muchos lectores, especialmente en tiempos de crisis. Para algunos fue una revelación. No soy yo el que está equivocado. El mundo es realmente trágico. Pero para otros, era una licencia para el desprecio por la humanidad, la fascinación por el pesimismo. Imagínese a un joven en conflicto con la realidad, sin sentido en la religión, frustrado con la sociedad, perdido en su angustia. Al leer a Schopenhauer, no encuentra consuelo, encuentra espejos. Se encuentra con alguien que le confirma lo que ya sospechaba. El sufrimiento es inevitable y la felicidad es solo la ausencia temporal de dolor. Este pesimismo ha atraído a lectores de ambos extremos del alma humana. Por un lado, estaban aquellos que buscaban superar el sufrimiento a través de la renuncia al ego, como los monjes, los pacifistas y los espiritistas. Por el otro, aquellos que veían en el dolor una razón para la misantropía, el elitismo y el desprecio por la compasión. Es aquí donde la filosofía de Schopenhauer muestra su doble cara. Escribió frases que bien podrían estar en un tratado de ética budista y otras que parecen salidas del diario de un tirano. La semilla del peligro. Cuando la filosofía se convierte en munición, el problema no está solo en lo que dijo Schopenhauer, sino en cómo se pueden interpretar sus ideas. Veía la vida como sufrimiento, el amor como una ilusión, el deseo como una maldición, y la mayoría de las personas impulsadas por la ignorancia y el egoísmo. Cuando estas ideas caen en manos de una mente perturbada,
como la de Adolf Hitler, por ejemplo, dejan de ser filosofía y se convierten en munición ideológica. Hitler leía fervientemente a Schopenhauer. Vio en él a un pensador que confirmó sus visiones del mundo, de decadencia, lucha, sacrificio y negación de la voluntad de los demás. Pero como veremos, esta fue solo una lectura distorsionada, porque Schopenhauer no predicaba el odio, sino la superación de la voluntad a través del autoconocimiento y la compasión. No llamó a la guerra sino a la resignación. Esta primera inmersión ya nos invita a una reflexión urgente. ¿Cómo interpretas el sufrimiento de la vida? ¿Cómo reaccionas cuando te das cuenta de que el mundo es, sí, a menudo cruel, injusto, absurdo? Puedes elegir el camino de la ira, el autosabotaje, la intolerancia, o puedes tratar de entenderte a ti mismo, dominar tus impulsos y romper los ciclos de dolor. La voluntad es el núcleo más íntimo de todo ser. Schopenhauer. En el corazón de la filosofía de Schopenhauer hay un concepto poderoso, la voluntad. Pero ten cuidado, no se trata de una voluntad consciente, como querer un mejor trabajo o querer viajar. Para él, esta voluntad es algo primordial, irracional, invisible y universal, que mueve todo en el mundo, desde el nacimiento de las estrellas hasta los impulsos más oscuros del alma humana. Esta voluntad no tiene ningún propósito. Ella solo lo quiere, incesantemente. Desea, consume, se frustra y nos arrastra consigo. Somos, según Schopenhauer, marionetas de esta fuerza ciega. Creemos haber decidido correctamente, pero en realidad nos guía un deseo incesante de existir, de poseer, de dominar. Y aquí está el peligro, cuando esta idea se saca de su contexto filosófico y se utiliza para alimentar ideologías de control, dominación o destrucción, se convierte en un arma. Nietzsche, en su juventud, admiraba profundamente a Schopenhauer. Más tarde, rompió con ella, pero absorbió la idea de la voluntad como fuerza vital. El problema es que Nietzsche lo reinventó como la voluntad de poder, y a partir de entonces, otros comenzaron a asociar el impulso de la voluntad con la superioridad, la fuerza y la dominación de unos sobre otros. Adolf Hitler, por su parte, se sumergió en los escritos de ambos con obsesión. En Mein Kampf hay ecos claros de la filosofía de la voluntad, pero completamente distorsionados. Leyó la idea de una fuerza irracional como justificación para el uso de la violencia como destino histórico. No hay nada en Schopenhauer que abogue por el exterminio, el racismo o la tiranía. Pero su filosofía, cuando se malinterpretó, fue instrumentalizada para construir la narrativa de que el sufrimiento es inevitable, que la compasión es debilidad y que el mundo es una lucha por la supervivencia del más apto. Esta es la sombra de la filosofía, cuando no se usa para liberar, sino para validar el ego más oscuro. Hay personas que, cuando descubren que la vida es sufrimiento, no se liberan, se rinden. Utilizan el pesimismo como excusa para la apatía, la frialdad o incluso la crueldad. Si todo es dolor, ¿para qué molestarse? Si la voluntad es ciega, ¿por qué resistirse a mis impulsos? Si el mundo es injusto, ¿por qué no aprovechar e imponer mi fuerza? Esta es la gran trampa. Pero Schopenhauer nunca abogó por rendirse al sufrimiento. Todo lo contrario, veía en el conocimiento del dolor una puerta de entrada a la superación de la ilusión. El problema no es el sufrimiento, es vivir sin conciencia de lo que el sufrimiento revela sobre ti. ¿Y tú? ¿Estás sirviendo a tu ciega voluntad? Seamos honestos, ¿cuántas veces actúas impulsivamente, lastimas a alguien, saboteas tu propia vida? ¿Y luego racionalizar? Oh, estaba nervioso, así es como soy, ¿era más fuerte que yo? Estas frases muestran que la voluntad ciega todavía gobierna tu vida, pero al tomar conciencia de esto, puedes interrumpir el ciclo, puedes dejar de ser un esclavo de tu propia sombra. La compasión es la base de la moralidad. Arthur Schopenhauer. Sorprendente, ¿verdad? El mismo filósofo conocido por su pesimismo más oscuro, que veía el mundo como un teatro de dolor sin fin,
También dijo que la única actitud verdaderamente ética es la compasión. Mientras que otros filósofos de su tiempo celebraban la razón o el progreso, Schopenhauer decía: la compasión es el único sentimiento que nos saca del egoísmo. Es lo que nos permite sentir el dolor del otro como si fuera el nuestro. Y solo cuando lo hacemos surge un verdadero sentido de justicia. Ética más allá de la razón. A diferencia de Kant, que basaba la moral en la razón y el deber, Schopenhauer creía que la moral nace del sentimiento directo de la empatía. No veía al ser humano como un animal racional, sino como un ser movido por impulsos, que solo encuentra la redención cuando se dirige al otro con compasión. Por eso valoraba la bondad anónima, el cuidado silencioso, los gestos que no nacen de las obligaciones religiosas o de las reglas sociales, sino de la experiencia íntima del sufrimiento de los demás. Esta idea conmovió profundamente a muchos pensadores humanistas, budistas, artistas y pacifistas. Schopenhauer influyó nada menos que en León Tolstoy, Albert Schweitzer e incluso en Albert Einstein, quien reconoció en él una llamada a la trascendencia. Es curioso ver cómo su filosofía tiene trazos de una profunda espiritualidad. No era religioso, pero leía los Vedas, el Bhagavad Gita y el Dhammapada con reverencia. Dijo que el mundo es un velo de ilusión, maya, y que el camino hacia la paz era la renuncia al deseo, la individualidad y la voluntad. En otras palabras, la misma filosofía que fue tergiversada para justificar la violencia, también puede leerse como una guía para el autoconocimiento, la meditación y la liberación. Schopenhauer valoraba a los santos, a los ascetas, a los artistas y a los místicos, porque todos ellos, de alguna manera, escapan a la esclavitud de la voluntad. Raros son aquellos que pueden ver más allá de la ilusión del yo y tocar algo más grande. ¿Vives en un ciclo de búsqueda interminable de satisfacción? Siempre estás persiguiendo algo, amor, estatus, dinero, y sin embargo sientes vacío. Schopenhauer diría: esta es la voluntad que te usa, y solo hay una forma de salir de esto: actuar con compasión. No porque sea lo correcto, sino porque es la única manera de trascender el sufrimiento de uno. Empieza poco a poco. Observa los dolores de los demás sin juzgarlos. Observa cómo el mundo entero, al igual que tú, está tratando de escapar del dolor. Y en este reconocimiento surge algo sagrado. De hecho, toda la filosofía india gira en torno al sufrimiento. Schopenhauer. En el siglo XIX, cuando la mayoría de los filósofos europeos todavía estaban limitados al cristianismo y a la metafísica occidental, Arthur Schopenhauer hizo algo revolucionario. Se sumergió en doctrinas orientales como el hinduismo y el budismo y las tomó en 1900. ¿Serio? Muy en serio. Leyó traducciones de los Upanishads, el Bhagavad Gita y el Dhammapada como si fueran revelaciones espirituales, y vio en ellos la confirmación de todo lo que intuía sobre la existencia: que el mundo está sufriendo, que el ego es una ilusión y que la libertad solo puede conquistarse renunciando a la voluntad. Schopenhauer fue el primer gran pensador occidental que valoró explícitamente la sabiduría oriental. No se limitó a citar estas fuentes, sino que las colocó en el centro de su sistema filosófico. Para él, Maya, la ilusión del mundo de los sentidos, era idéntica a la idea de que la realidad que percibimos es solo una representación. La negación de la voluntad, su propuesta última de liberación, es prácticamente equivalente al nirvana budista. La compasión como fundamento de la moralidad está presente tanto en su pensamiento como en el corazón de la doctrina budista. Esta integración de ideas ha llevado a muchos estudiosos a considerar a Schopenhauer un precursor de la filosofía comparada e incluso un místico disfrazado de pesimista. La rueda del deseo. Para el budismo, el sufrimiento nace del apego y el deseo, y para Schopenhauer, el motor de la existencia es exactamente eso: una voluntad ciega que nunca se satisface. Quieres algo, conquista, pero pronto quiere algo más.
Esta repetición incesante es lo que los orientales llaman samsara, el ciclo de nacimiento, sufrimiento y muerte. Schopenhauer no solo creía en esto, sino que decía que la verdadera sabiduría es reconocer este ciclo y elegir deliberadamente salir de él. ¿Cómo? Por la renuncia al ego, a la ambición, al orgullo, al placer inmediato. ¿Suena duro? Quizás, pero este es, según él, el único camino real hacia la paz interior, la mística del desapego en el mundo moderno. Hoy en día vivimos en una cultura obsesionada con ser alguien, tener más, siempre ganar. Pero este exceso de deseo nos enferma. Ansiedad, depresión, burnout, crisis existenciales, son síntomas de una mente que gira a gran velocidad dentro del samsara. Schopenhauer nos invita a detenernos, mirando desde el exterior, haciendo una pregunta brutal pero liberadora. Si todo lo que buscas no te satisface, ¿por qué sigues corriendo tanto? Haz el siguiente ejercicio. Hoy, al final del día, escribe 3 deseos que te conmuevan. Ahora pregúntate, ¿provienen de un vacío interior? ¿Son realmente necesarios o son producto de la comparación con otros? ¿Qué pasaría si los dejas ir? No se trata de convertirse en monje. Se trata de reconocer dónde te está esclavizando la voluntad y comenzar a recuperar el control. El hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Esta frase, a primera vista, parece una paradoja, pero revela un profundo abismo dentro del alma humana. Schopenhauer nos invita a enfrentarnos a una realidad inquietante. Quizás en el fondo no seamos tan libres como creemos. Sí, puedes decidir tomar un café o un té. Puedes elegir hablar o guardar silencio. Pero el deseo de hacer una cosa y no otra, eso no lo controlas. ¿De dónde viene este deseo? ¿Tu historia? ¿Tu genética? ¿De traumas que ni siquiera recuerdas? Schopenhauer diría, proviene de la voluntad, una fuerza inconsciente, anterior a la razón. La mayoría de las personas viven bajo la sensación de que tienen el control. Piensa que ha elegido su profesión, sus amigos, su rutina, sus valores. Pero, según Schopenhauer, todo esto no es más que la superficie de un océano invisible. Detrás de tus elecciones racionales hay impulsos, patrones, necesidades complejos, traumas no resueltos. Piensas que estás decidiendo libremente, cuando en realidad estás reaccionando a fuerzas que apenas entiendes. Por eso repetimos errores. Por eso nos saboteamos a nosotros mismos. Por eso, incluso en cada oportunidad, volvemos a las relaciones tóxicas, saboteamos las dietas, postergamos los sueños. No es falta de fuerza de voluntad, es una falta de conciencia sobre quién está decidiendo dentro de ti. El inconsciente antes de Freud. Mucho antes de que Freud hablara del inconsciente, Schopenhauer ya señalaba que hay una dimensión de la mente que no controlamos, y es ella la que lleva la voz cantante. Por eso negó el libre albedrío en el sentido clásico. Para él, la verdadera libertad solo puede existir cuando uno se libera de la voluntad, es decir, cuando rompe con los deseos automáticos y comienza a observarse con lucidez. Eso es todo. Requiere coraje. Schopenhauer no era un determinista puro. Creía que la conciencia puede, en efecto, interrumpir el ciclo de la voluntad. Pero esto no se hace con frases motivacionales o pensamiento positivo. Se realiza con introspección profunda, práctica del desapego, autoconocimiento y renuncia a las ilusiones. En otras palabras, solo te vuelves libre cuando reconoces lo que te une. Toma un pedazo de papel y escribe. 1. Una decisión de la que te arrepientes profundamente. 2. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? 3. ¿Elegiste eso libremente o te movieron el miedo, el deseo, la ira, la necesidad? Este simple ejercicio revela lo que Schopenhauer estaba tratando de mostrarnos. La verdadera libertad comienza cuando observas la voluntad en acción y no la obedeces automáticamente. El dolor es esencial para la vida. Eliminarlo es eliminar la esencia misma del mundo. Schopenhauer.
Tal vez sentiste incomodidad durante ese video. Es posible que hayas pensado, si todo esto es verdad, ¿cómo puedo vivir en paz? Y aquí está el punto más poderoso de la filosofía de Schopenhauer. No estaba destinado a consolarte, estaba hecho para liberarte. Sí, la vida está llena de dolor. Sí, el deseo nunca se satisface. Pero reconocer esto, profundamente, es el primer paso para salir del ciclo de la frustración. La lucidez como camino. Mientras el mundo persigue placeres, metas, comparaciones y logros vacíos, Schopenhauer te invita a detenerte, a tener en cuenta, ver la raíz del sufrimiento, no en los demás, sino en uno mismo. Y esto no es una invitación a la pasividad, es un llamado a la lucidez, porque solo aquellos que miran el sufrimiento de frente pueden entender que la paz no está en lo que logras, sino en lo que ya no deseas. Esta es la liberación que propone, no para negar el mundo, sino para entenderlo, no para huir del dolor, sino para acoger lo que enseña, no para luchar contra la voluntad, sino para silenciarla con compasión y presencia. 1. Observa tus impulsos con neutralidad. Cuando surja un deseo o enojo, no actúes de inmediato. Respirar. Ve el impulso como una ola que pasa. No tienes que surfearlos todos. 2. Practica la compasión activa. Si alguien te ofende, recuerda, esa persona también está atrapada en el testamento. Su sufrimiento no es diferente al tuyo. Bienvenido si es posible. Si no lo es, silenciarlo con dignidad. 3. Reduce el exceso. Menos estímulos, menos deseo, menos ganas, más claridad. Elige conscientemente lo que consumes. Comida, redes sociales, noticias, conversaciones. 4. Medita sobre la impermanencia. Todo pasa. El dolor, el placer, el miedo, el éxito. Meditar en esto ayuda a reducir el apego y trae la paz que el mundo externo nunca puede dar. Tal vez estés en crisis, tal vez todo parezca sin sentido, pero entiendan, este no es el final, es el despertar. El dolor es la advertencia de que hay algo dentro de ti que necesita ser visto, integrado, comprendido. Y como nos enseña Schopenhauer, el mundo no va a cambiar, pero la forma en que te relacionas con él, sí. Y este cambio interno lo cambia todo. Ahora te pregunto, ¿continuarás siendo controlado por una voluntad ciega o comenzarás a observar, comprender y elegir conscientemente? ¿Repetirás los ciclos o te liberarás de ellos? Si este video tocó algo profundo en ti, comenta a continuación cómo esta filosofía resonó en tu vida, compártelo con alguien que esté pasando por una crisis y suscríbete al canal para no perderte más reflexiones que van más allá de la superficie. Eso que ignoras dentro de ti, gobierna tu vida. Carl Jung.